RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Somos queridos amigos y como les decía antes de la pauta, tenemos a Guillermo Molinari justamente para conversar algunos temas de coyuntura, pero también temas de la política educativa del país. Concretamente, Guillermo, gracias por aceptar la invitación para conversar. Y lo primero que tenemos que entender y ahora analizar es, tenemos un nuevo ministro, es el señor Ricardo Cuenca, investigador principal del IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, fue director del IEP, fue consejero nacional de educación, ¿no? Y bueno, primero, ¿cuál es tu opinión sobre esta designación en este momento? ¿Y qué proyección ves en el sector en estos pocos meses que en teoría va a quedarse el gobierno del señor Sagasti? Bueno, es interesante. Aquellos que hemos tenido experiencia en la gestión pública sabemos que se requiere, cuando uno entra a la gestión pública, toda una curva de aprendizaje, ¿no? Más allá de toda la formación académica y profesional que uno tenga, la gestión pública no es lo mismo que la academia. La academia es importante, te permite recoger mucha información, procesarla, pero de ahí llevarla a que precisamente esta información que tú recoges y toda esta data la puedas aplicar precisamente para generar transformaciones o cambios, hay una diferencia. Porque la realidad tiene sus propias características y sus propias realidades. Y entonces él tendrá que ahora, sobre esa base y sobre el conocimiento que tiene de la educación en el país, tener que darse cuenta que al aplicar las políticas educativas, ¿no?, va a tener que pensar en presupuestos, va a tener que pensar en recursos, va a tener que pensar en impactos en la educación y en la calidad de la misma, va a tener que pensar en muchos factores. Y eso requiere pues su curva de aprendizaje, va a tener 7 meses, una curva de aprendizaje va entre 4 y 6 meses. Yo le deseo lo mejor porque innegablemente no podemos pensar que le pueda ocurrir que le vaya mal, al contrario, deberíamos pensar en que le vaya bien porque es el resultado de lo que va a pasar con el país en la parte educativa. Y aquí hay determinadas urgencias, ¿no? Yo lo he escuchado decir de que se está pensando en cómo recuperar las clases presenciales, ¿no?, hacia el próximo año, ¿no?, iniciar recuperando clases presenciales. Pero esto es una chamba, y lo voy a decir así con sus palabras, una chamba compleja. Lo primero es terminar bien este año, ¿no? Y terminar bien este año quiere decir ver cómo acaban los chicos que sí tuvieron un poco de acceso a la educación remota, ver cómo terminan los chicos que sí tuvieron acceso a la educación virtual, pero ver cómo acaban los chicos, ¿no? Y cómo los vamos a promocionar a los chicos que no tuvieron, que tuvieron que dejar ese tipo de educación. ¿Qué es lo que tenemos preparado para ellos? ¿Solo un nivel ATEC? ¿O también tenemos preparado para ellos, para aquel que no tuvo desde un principio la posibilidad de esa educación remota, cómo medir aquellos aprendizajes que han tenido en el año? Porque de haber tenido aprendizajes esos niños que están en el campo y que dejaron la educación para ir con sus padres a pastear o a la agricultura, también tuvieron aprendizajes. Pero la educación tradicional no tiene los protocolos para ver esos aprendizajes. O sea, yo creo que hay que hacer toda una transformación de la educación respecto precisamente a cuáles son esas competencias y capacidades que tenemos que comenzar a repensar para tenerlas dentro de un currículo. Y eso es otra tarea grande que no se hace en 6 meses, ¿me entiendes? Entonces, creo que por delante tiene tareas muy, muy importantes, pero debería en este momento centrarse en lo prioritario. ¿Cómo terminar el año? ¿Qué posibilidades hay para recuperar con los chicos que no tuvieron oportunidades? ¿Cómo agarro y hago un año bianual, ¿no es cierto?, para que yo pueda también hacer determinado tipo de programas que vayan complementando a aquellos que no logran las competencias de este año o no las lograron, para que durante el próximo año, junto con lo que tienen que trabajar el próximo año, vayan desarrollándolas. Y junto con ello, la preparación, porque también lo otro que ha dicho en una entrevista
es que se terminará de entregar las tablets, lo que he entendido, hacia julio del próximo año. O sea, vamos a comenzar el año también sin que se hayan entregado el 1.000.000 de tablets, ¿no? Yo creo que debería evaluarlo bien y debería asegurarse que ese 1.000.000 de tablets esté entregada antes de marzo del próximo año, ¿no? A todos los lugares más distantes donde han tenido la mayor cantidad de problemas. Si hay que rehacer esa distribución, tendrá que rehacerla. Pues así es la gestión pública. La gestión pública, ¿no?, te obliga a atender las necesidades donde son más prioritarias y ajustar y medir los recursos que tienes. Y entonces, ¿cómo comenzamos el próximo año en todo este tema del inicio del año? Pero ahí solo estamos hablando de la educación básica, regular. ¿Qué está pasando con la educación técnica? ¿Qué está pasando con los CEPROS, ¿no? Que en estos momentos también vienen haciendo un conjunto de pedidos y reclamos, porque de 34 opciones laborales les han reducido a 17, ¿no? Pareciera que hay una intencionalidad ahí, o sea, porque si tú reduces, quiere decir, te cierro. Yo no veo otra, ¿no? Entonces, y ese es el reclamo que están haciendo los docentes y las personas que ven que los CEPROS son una oportunidad de formar a todo ese grupo que no puede aspirar a una educación superior técnica, profesional, ni a una educación superior universitaria, ¿no? Y que en base a sus emprendimientos podrían tener una formación que les asegure una acreditación o una certificación de lo que hacen. Ese es el fin de los CEPROS, ¿ya? Y no tampoco lo está viendo. No está en ninguno de los discursos. Habla de que se va a reforzar y se va a fortalecer el CINEACE. Pero también se habla de que en la nueva LOF habrán 2 viceministerios. Un viceministerio de Educación Básica y un viceministerio de Educación Superior. Yo no sé si con eso se fortalece la educación superior. No lo he visto en otros países. No, o sea, tendrían que decirnos dónde funcionó, ¿no? Y cómo funcionó. Sí, entonces, Guillermo. ahí tenemos algunas de las cosas que tiene por delante y que realmente con los reclamos que ahora están saliendo, los docentes, las auxiliares de educación y todos también por la parte remunerativa y por la parte de sus compensaciones de tiempo de servicio, se comienza a calentar un poco el ambiente, ¿no? Yo creo que, Guillermo, es interesante el análisis que hace, la tarea que tiene que tener el ministro actual, que ha asumido. Y siempre decimos lo mismo, ¿no? Una cosa es con guitarra y otra con cajón. Una cosa es el mundo de la investigación y otra es el mundo de la gestión pública. La investigación te puede ayudar a tomar decisiones, ¿ok? Te puede dar data e información por dónde hay que ir, pero no necesariamente por dónde hay que ir, la realidad te pide otras cosas. Entonces, y sabiendo, tú has tenido experiencia en gestión pública, cómo se maneja el aparato estatal, es mucho más lento si quieres hacerlo lento, porque también si quieres hacer rápido, lo sacas bien rápido, ¿no? Claro. Cuando te conviene, y perdón, así es de claro, cuando te conviene una licitación, lo sacas, pero en 2 días ya está adjudicada, o en una semana, ¿no? Mientras cuando no y dilatas el tiempo, bueno, ahí hay un tema. Yo creo que un primer punto y de recomendación al ministro, y debería tomarlo, es el sinceramiento de cifras. Así como se le pide a salud sincerar las cifras, creo que educación debería sincerar sus cifras de cuántas personas, niños, adolescentes, ha llegado realmente en el caso de la educación básica y no han dejado de estudiar. Porque, claro, el anterior ministro, el señor Benavides, decía que había un 90 y tantos % de que la gente había accedido. Pero se desdecía con lo que decían los directores regionales de educación, que te decían que en sus zonas había 25% de deserción, algunos lugares 30%, entonces no cuadraba las cifras. ¿De dónde saca ese 90 y tantos, no? Entonces yo creo que primer tema como transparencia debería ser el ministro Cuenca, decir, bueno señores, este año se llegó a tanto, así tenga que decir 70, 75 o 60%. Y de estos no sabemos todavía si lograron las competencias, porque eso es verdad, no se sabe, porque no ha habido evaluación. O sea, ha habido información, más no evaluación, salvo casos excepcionales donde sí ha habido, ¿no? Pero bueno, ahí hay un primer punto. Lo que tú has tocado es fundamental en el tema de la educación básica y en la educación superior también, ¿no? Tecnológica. Curiosamente, desde febrero de este año, se cerró la ventanilla única del ministerio para acceder a nuevas carreras tecnológicas. Y hay una demanda
pero no se abre la oferta. Los CEPROS están en el limbo, ¿no? Porque los institutos están en proceso de licenciamiento y los CEPROS en teoría también pasarían. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Seguirá la política? Hace unos días escuchaba a una persona, ¿no? A uno del consejo, ex consejero, y decía que por primera vez se juntaba el CINEACE, la SUNEDU y el ministro, ¿no? En una foto, ¿no? Yo le decía a él, me parece bien que se junten, y te aseguro que se han juntado antes. La diferencia es que ahora se tomaron la foto. Entonces, esa es la única diferencia. O sea, no es que porque se tome la foto por primera vez. No, sí ha habido reuniones, creo yo, de ellos. El gran problema es que no han articulado por intereses particulares. Eso primero hay que decirlo. Entonces, yo creo que estás tocando un punto importante, ¿no? Los CEPROS. ¿Qué hacemos con esta gente que es una gran porcentaje de la población que no accede a educación técnica, no accede a educación superior y necesita, perdonen la palabra, llevarse un pan a la boca? ¿Cómo hacemos? Y no vamos a estar viviendo siempre del bono, porque eso es en Venezuela, ¿no? O ahora en Argentina, ¿no? Que se han olvidado de la crisis económica porque ha fallecido el futbolista Maradona, ¿no? Y ya toda esta semana tenemos Maradona, es increíble, o sea, y la cortina de humo perfecta para un gobierno que se está cayendo a pedazos, como el caso argentino, ¿no? Entonces, y los mismos argentinos te lo dicen. Entonces, creo yo que nosotros tenemos la gran oportunidad, pero me parece que estamos muy lentos todavía. Y te dejo la pregunta y para tu comentario. Fíjate que recién, en la semana del 5 o 4 o 5 de diciembre va a ser la presentación de la Premier, ¿no? Y recién ahí vamos a ver qué políticas van a tener. Y lo que yo no escucho hasta ahora en los medios tradicionales es, oye, al señor Merino, al señor Antero, porque un día no haya gabinete, se está demorando mucho. Este gabinete se va a demorar 2 semanas en hacer su plan que va a sustentar para el voto de confianza y no sabemos qué están haciendo. Y ahí sí no hay apuro, ¿no? Entonces, creo yo que también no sabemos medir las cosas. No sé qué opinas sobre eso. Y ya después entramos al tema de los viceministerios, que me parece sumamente interesante lo que estás tocando, porque estamos separando otra vez cuando debería ser mucho más transversal, me parece. Adelante, por favor, Guillermo. Mira, respondiendo a tu inquietud y a tu pregunta, la gestión pública exige permanentemente tener muy claros los fines y los objetivos que se plantea un gobierno en cuanto a políticas, en este caso del sector educativo. O sea, ¿qué es lo que quiero y he pensado que se debe hacer respondiendo a las necesidades y requerimientos? Y esas políticas se traducen en acciones, ¿correcto? Es eso lo que no estamos viendo en este momento, porque lo único que estamos apreciando es que se está tomando de lo que se venía haciendo, ¿no? Y tratando de complementarlo o completarlo. Punto. No vemos ninguna nueva propuesta, ninguna nueva idea, nada diferente, aun cuando sea un gobierno de corto plazo, pero nada diferente que permita visualizar que estás preparando o estás mejorando las condiciones para que el próximo gobierno no lo encuentre en la crisis que está en este momento el sector. Primer aspecto. Porque el sector está en crisis. Les guste o no les guste a la gente, el sector está en crisis. Los padres no tienen clara la idea de cómo van a pasar sus hijos, ¿no es cierto? Los chicos ya como que medio que abandonan el asunto, ¿no? Y ya no hay tanto esfuerzo, a no ser que sean los padres los que exigen ahí y están detrás de ello. En el tema de la educación superior, las cosas no están claras, solo se dice, o lo he escuchado decir, que ha aumentado un poquito más los alumnos, ¿no es cierto?, fuera de lo que estaban ya fuera porque no se licenciaron en sus universidades, se ha aumentado un poquito más aquellos que han desertado de la universidad, y yo tengo información de que hay universidades que el 40% de sus estudiantes ha postergado sus estudios, 40%. Son cifras significativas en la educación superior, ¿no? Y también el tema de que si yo tengo cosas claras y voy a planificar sobre hechos claros, me concentro en eso y concentro mis presupuestos en eso. Porque es el presupuesto el que te va a determinar si vas a alcanzar metas o vas a lograr algo el próximo año, ¿no? Si tengo que rehacerlo, lo tendré que rehacer, pues si es un nuevo gobierno. ¿Cuál es el problema? Y se lo tendrá que aprobar el Congreso, ¿no? Dicen que todos quieren dar, ya están diciendo que van a dar su voto de confianza.
Da el voto de confianza, es que te tengo que aprobar el nuevo presupuesto si tienes que reajustarlo. Entonces, es una gran oportunidad, ¿no?, para enfocar sobre los ejes principales. Y tú recordarás, Gustavo, porque tú también has estado en las mesas donde hemos discutido en el acuerdo nacional, que hay líneas que son importantísimas que debería en este momento, por ejemplo, el ministro tomar. ¿Mm? Ahí tiene toda la línea de los aprendizajes, con dos objetivos, bien claritos, ¿no? Y con acciones bien específicas a corto y a mediano plazo. O sea, a corto, lo que queda de 2020, 2021, hasta el 2022, y de ahí a mediano plazo hasta el 2025, ¿correcto? ¿Qué es lo que debería hacer? Entonces, tiene todo el tema de trayectorias educativas, tiene todo el tema de normatividad, tiene todo el tema de la educación superior, tiene todo el tema de la capacitación. ¿En qué va a capacitar a los maestros? ¿Cuál es la urgencia en este momento de la capacitación de los maestros, por ejemplo? ¿Ah? ¿Solo es aumentarle sueldo? No, hay que prepararlos, hay que prepararse para el próximo año. Es incierto el próximo año, ¿no? Entonces, frente a ello, yo creo que es muy claro el que se mire esta situación y cuáles son las medidas urgentes que yo tengo que tomar. No voy a hacer la del bombero, porque sería un absurdo, ¿no? Pero sí tengo que tomar acciones de prevención. Acciones de prevención que me aseguren, por ejemplo, si hay un retorno a clases, todo lo que es bioseguridad en el colegio, salubridad en la escuela, condiciones de educabilidad, el tema de la preparación de los maestros y el tema de las evaluaciones que tenga que hacer para hacer los descartes, hacer los cercos epidemiológicos en las comunidades educativas, para que luego a partir de pilotos pueda escalarlo, ¿sí? ¿Cómo hago yo para asegurarme que ese maestro que va a ir a las zonas más lejanas esté tranquilo, esté seguro, sabiendo que su familia recibe su sueldo y yo le dé una bonificación para que él se quede todo el tiempo que se requiere quedarse mientras se va arreglando el tema de la pandemia? Esas cosas son las que necesitamos en este momento tomar el toro por las astas, ¿no? O sea, son medidas urgentes. No voy a esperar hasta el 4 o 5. Y del 4 al 5 hacer los equipos de trabajo para recién implementar. Ya se me fue diciembre. Comienzo enero sin haber terminado de repartir las tablets porque me he concentrado en irme a tomar la foto para ver dónde se distribuyen las tablets. O los directores regionales, con todo el respeto y con todo el cariño, pero están más preocupados en tomarse la foto yendo a los lugares donde entregan las tablets a 5 niños o a 10 niños. Ahí está, ¿eso es lo esencial? O lo esencial está en que me asegure que todo se reparte, que preparo a mis maestros, que preparo y condiciono las escuelas, que me preparo y preparo los presupuestos para atender las necesidades más urgentes que requiere el país. Creo que por ahí están los asuntos más prioritarios. Has dado en el clavo, Guillermo, y voy a tocar 3 puntos y te voy a preguntar sobre los 3 puntos. Uno, esta es mi teoría, y tú dirás si esto es cierto o no. Sobre el retorno a clases, yo creo que es un mito que se está vendiendo, ¿no? Y lo más probable es que el Ministerio de Educación le eche la culpa a los colegios. Lo que van a hacer es, ahora sí vamos a ser autónomos, ustedes vean sus realidades, su contexto, pregunten a sus padres, hacen encuestas, ya vean su forma. Una vez que el colegio decidió, regresa, ¿no? A la clase no regresa, y el ministerio va a dejar a criterio de los colegios. ¿Qué va a pasar con eso? Si comienzan los contagios a avanzar, ¿la culpa de quién es? ¿Del ministerio, del Estado o es la culpa de los colegios? Cuidado, cuidado que por ahí viene un camino. El segundo tema de formación. Yo creo que lo más probable es que la formación va a pasar al siguiente, van a preparar los términos y todo para que en abril más o menos la formación se dé, ¿sí? O sea, cuando ya empezó el año escolar. Antes no va a haber. Yo lo dudo, la verdad, salvo que tengamos un carácter de emergencia y ojalá. Pero el punto que acabas de decir sobre el acuerdo nacional, que es el tercer punto que quería decirte, ¿sabes lo que yo, sinceramente, es un análisis que hago y me permito también como conducción hacerla y conversarla contigo? Creo que lo más probable es cuando vean el papel del acuerdo nacional, lo van a ver, lo van a leer y lo que van a hacer es, vamos a evaluar si es posible o no es posible estas medidas. Van a hacer un diagnóstico de las medidas o de las propuestas que estamos presentando. Y van a tomar un muestreo y sale un término de referencia
Y se hace un grupo de gente, una comisión de expertos, y y ya estamos en marzo, ¿no? Y el estudio salió en marzo, o a fines de febrero. O sea, van a evaluar aquellas cosas que ya están propuestas por un acuerdo nacional, como su propio nombre lo dice. Han intervenido fuerzas políticas, gremios, profesores y todo, y se ha hecho lo más objetivo posible. Me temo que eso primero va a pasar por el túnel de la investigación o por el túnel de la consultoría para ver si es factible o no. Y ya estamos en febrero. La verdad, ojalá que no sea así, y ojalá que se tomen las medidas pronto, pero sospecho eso. Sobre el retorno a clases, mucho cuidado, yo vuelvo a decir, mucho cuidado, ¿no? Porque después somos expertos a veces en deslindar las responsabilidades, ¿no? Y queremos echarle la culpa al maestro o a los promotores o a los directores de colegios si es que toman las decisiones. Y esos a sus veces, así. Entonces hay que tener bastante cuidado. Yo creo que todavía, y no sé qué piensas tú, no sabemos cómo estamos acabando este año. Ese es un primer punto. Un segundo punto es, no sabemos cómo vamos a empezar el próximo año. Entonces, él tiene ahí dos frentes en común que tiene que trabajar, me parece. Cómo cierro y cómo inicio. Y lo que tú acabas de decir, las famosas tablets, es un tema que creo que han cambiado de fecha cada vez que les conviene, ¿no? Lamentablemente y engañando a la gente. Y el último punto que quiero tocarte, y porque lo has tocado y no me gustaría no tocarlo ahora en la entrevista, en este primer bloque que estamos hablando de coyuntura, de análisis de la política educativa, es los dos viceministerios. Me parece que la exposición de motivos que tienen detrás tiene la experiencia colombiana, ¿sí? Y Colombia tienen los dos viceministerios y en Colombia funciona, ¿ok? Puede ser que funcione. Yo la pregunta que les hice a unas personas sobre esto, y te la digo a ti, a ver qué piensas. ¿Necesitamos dos viceministerios para poder cambiar el calendario escolar y tener calendarios diferenciados? ¿O es voluntad política, es voluntad de decisión? Tú has estado en el ministerio. Yo le he preguntado a las autoridades que han sido consejeros, han estado en el vínculo de las políticas educativas, les encanta estar en los gremios, en los eventos de las cámaras y todo. Hablan exitosamente, pero cuando van a hacer gestión pública les pregunto, ¿esto no es posible? ¿Por qué no se hace? O sea, necesitamos dos viceministerios para eso, necesitamos dos viceministerios distintos para poder articular la educación privada, la educación pública con la educación privada, la educación superior, las trayectorias educativas, o estaremos separando. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué hay detrás de este cambio? Porque la verdad, lo que yo sospecho es que no se quiere perder no se quiere perder el control total bajo el paraguas del ministerio, ¿no? Porque SUNEDU es un ente que, si bien es fuerte en este momento, son capaces, algunos, de soltarle la mano con tal de quedarse con el bastión final. Y esto ya es política incluso. No sé qué opinas. Bien, muy interesante. Voy a ir a los primeros tres puntos que tocaste porque me parece importante precisarlos, ¿no? El primero, el retorno a clases. Yo no creo que solo vaya a ser después darle la responsabilidad o culpar de lo que no se logra a los maestros y a los directores de colegio o a las autoridades locales, sino que y la crítica va a ir directamente a la comunidad educativa, porque ya se soltó una norma a principio de año, el señor Benavides soltó una norma en la cual se podía restablecer las clases en los sitios más lejanos o fronterizos del país y los sitios rurales más lejanos, y nadie la acató. Y nadie la acató porque simple y llanamente las condiciones no estaban dadas, ¿no? Y ese retorno a clase, si no tomamos de las experiencias, hoy en la mañana, en Canadá han cerrado todos los colegios que ya tenían preparado para ir hasta sus paseos, han sido cerrados hasta nuevo aviso, quiere decir nuevo aviso próximo año, ¿no? Estados Unidos igual, Europa igual, o sea, no estamos nosotros recogiendo esa experiencia. A los académicos les digo, recojan las experiencias externas, pues, ¿no? Procesenlas, sistematícenlas, y sobre esa base, ¿qué les parece? Sacamos conclusiones para saber y hacer un prognosis de lo que nos puede pasar, ¿no? No solo damos un diagnóstico, ¿no? Uno. Dos, sobre el tema de formación. El tema de formación es un tema urgente, es prioritario, porque le venimos y comenzamos a exigir cosas a los maestros en los que no los hemos formado, en las que no los hemos preparado, pero sin embargo después venimos, queremos evaluar sus desempeños, ¿no? ¿Bajo qué criterios?
Porque una cosa era evaluar el desempeño antes de la pandemia y otra cosa es evaluar el desempeño ahora con los maestros en la pandemia. Son dos cosas diferentes. Y será también otra cosa en la nueva normalidad, evaluar los desempeños de los maestros. Pero los estamos capacitando, como dice la ley, porque la ley dice que hay que formarlos y capacitarlos de manera permanente, ¿ah? En su formación continua. Así dice la ley. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho y cuánto estamos invirtiendo en eso? Y tres, sobre el acuerdo nacional. Bueno, tú y yo hemos pasado por la experiencia. Y también había presencia del ministerio, ¿no es cierto? ¿Y qué hacían? Iban, no aportaban, escuchaban, y de las ideas que recogían, se iban al ministerio y soltaban sus normas. Como ellos pensaban, como ellos creían, y nosotros veíamos realmente desde ahí, desde una mesa de discusión, donde estaban las macroregiones, donde escuchábamos nosotros a las macrocomunidades decirnos, oiga, la mesa de la lucha contra la pobreza ha podido determinar que el 26.65% en la zona sur, los niños no han tenido ningún tipo de clase. Ningún. 26. No que el 96 ha tenido, o el 95 ha tenido, que solo el 5% no alcanzaba. Mentira. O sea, si tú quieres, en este momento el ministerio lo que debería tomar es ponerse en contacto con las macroregiones, ¿no? Con cada una de las regiones, recoger la información de ahí para poder tener data fresca y tomar decisiones. Con eso cierro esa primera parte y me voy al tema de los dos viceministerios. Mira, yo he tenido la oportunidad, en la última vez que entré al ministerio, de tener que asumir los dos viceministerios al mismo tiempo. ¿No? O sea, estuve manejando el pedagógico, que es la columna vertebral de toda la educación del país, ¿ya? Porque es a partir de lo que tú tomas determinación de lo que vas a hacer en cada una de las etapas educativas, en cada uno de los niveles o en cada una de las formas educativas, y a partir de eso dices qué recursos necesito, ¿no es cierto? ¿Qué medidas debo tomar? O sea, todo se comienza a enganchar con eso. ¿Qué tipo de infraestructura? Todo a partir de lo pedagógico. Y entonces, termina siendo el Viceministerio de Gestión Institucional el que te tiene que brindar el apoyo, ¿no? Logístico, presupuestario, ¿no? De todos los otros órdenes administrativos que te pueda permitir alcanzar todo lo que te has previsto como metas en el pedagógico. Y entonces para mí fue feliz, ¿no? Porque tuve la oportunidad de irme al otro lado y decir, oiga, pero acá me está faltando esto, pues, ¿no es cierto? Ven acá el señor que me maneja todo el recurso, siéntese. El de locales, infraestructura, siéntese. ¿Por qué no podemos sacar 1.500 colegios y sanearlos? La norma para mañana. En 2 días ya teníamos la norma. La llevamos a la mesa de discusión del Consejo de Ministros. Y tú sabes la respuesta que tuvimos del Ministerio de Transporte de Vivienda, que ellos para hacer eso y sacar una resolución se demoraban 1 mes, cuando nosotros sacábamos resoluciones en 1 o 2 días. 1 mes para sanear 1.500 colegios. Esas son las acciones que necesita el país, ¿eh? ¿Te das cuenta? Entonces, ¿necesito crecer en burocracia? ¿O necesito afinar y cómo se van dando y tener una mirada mucho más transversal del sector? Porque además, en este momento, la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales están cuestionando la LOF, porque les está quitando autoridad sobre aspectos que ellos, y la ley lo dice, tienen que regular en la educación superior o en la educación técnica, o no, hasta en la educación básica. Y entonces comienzas a limitar, hablas de descentralización, pero las medidas que asumes van contra todo proceso de descentralización. ¿Te das cuenta? Es que Guillermo, yo creo que, y acá vamos a entrar, vamos a una pausa en un momento para hablar sobre esto, pero dejo la reflexión picando. Lo que pasa es que los gobiernos totalitarios buscan la concentración del poder, y lo que están buscando es seguir la concentración del poder en el ministerio. Te dicen, ¿no? Con una mano, te dicen la descentralización, las mesas de diálogo, me reúno contigo, nos tomamos fotos, te invito a agüita, Evian también le toman seguro, ¿no? Y le dan un poco de caviar, y todo eso hacen. Y con la otra mano van buscando tener más poder. Van a llegar un momento que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y los gobernadores regionales se darán cuenta que fueron los tontos útiles de tomarse fotos, de apoyar todas estas iniciativas, cuando se den cuenta que les van a decir, les han quitado varias de las competencias. Porque ese es el discurso, ¿no? Te dicen que la descentralización, ¿no? Que vamos a darle mayores competencias, pero tu normatividad y tu enfoque va al centralismo,
nuevamente, Ujú, y al totalitarismo de poderes. ujú. Yo lo dejo ahí nada más, te pido hacer una pauta, porque sí me gustaría conversar contigo tu análisis como profesor universitario, que has sido y trabajas actualmente con universidades, das webinars, estás en eventos en todas las regiones, y también acá hay un tema de hablar sobre la generación del Bicentenario. Me gustaría hablar sobre eso, ¿no? Porque el presidente Sagasti ha hecho referencia a que ahora ya no se llama beca presidente de la República, ahora se llama beca generación del Bicentenario. ¿Quiénes son esta generación del Bicentenario? ¿Cuándo fueron formados? ¿De qué forma? ¿Bajo qué ideología han sido formados? Porque esto es hablar de educación, porque esto nació en el sector de educación y empezó y seguirá si es que no estamos atentos. Así que vamos a una pausa y regresamos con Perfecto. Guillermo Molinari para hablar sobre la generación del Bicentenario. Bien, regresamos queridos amigos y vamos a, tal como yo les decía antes de la pauta, vamos a hablar con Guillermo Molinari. La pregunta, Guillermo, que te tengo es, ¿quiénes son esa generación del Bicentenario? Hacemos un análisis, si quieres, sociológico, tú eres psicólogo. ¿Quiénes Ujú. son esta generación? Porque el presidente ya lo dijo, ahora se cambió la beca, ya no es la beca presidente de la República, ahora es la beca generación del Bicentenario. Hemos visto cómo estos jóvenes son vehementes para salir a las marchas, ¿no? Esas marchas que no hay contagio de COVID, pero cuando vas a la iglesia sí hay contagio de COVID, ¿no? O, cuando, o cosas así, ¿no? Ambivalentes, ¿no? Entonces, esta generación que tiene ese espíritu parece de rebeldía, ¿no? Ujú. Y que puede ser justificada e injustificada, no lo sé. Creo que el derecho a la protesta todo el mundo lo tiene, pero acá hay un tema educativo detrás. ¿Quiénes son esta generación del Bicentenario? ¿Quiénes son la generación del Bicentenario, Guillermo? Es muy interesante tu pregunta. Yo me he hecho varios análisis y uno de los que he comenzado a realizar es a partir de, precisamente desde mi formación profesional inicial, que es la de psicólogo, mirar primero a qué etapas de su desarrollo responden, ¿no? Si son personas que van de los 16 años hacia los 32 años, tenemos ahí un margen de unos 16 años, ¿correcto? Estamos 2020 y si yo retrocedo, son promociones que vienen aproximadamente desde 2004. 2005 con el primer diseño curricular, donde comenzamos a introducir, cuidado, en esa propuesta, el pensamiento crítico, el pensamiento toma de decisiones, ¿no? Cuatro grandes capacidades en el caso del nivel secundario. Estoy hablando de ellos, ¿correcto? Entonces estamos hablando de chicos que estaban en esa etapa con 15 años, 14 años aproximadamente, y que se estaban comenzando a formar con ellos. Y lógicamente nuestra intención es que desarrollaran su capacidad de pensamiento crítico, que no solo fuera una transmisión de saber o de conocimiento, sino que analizaran, que tuvieran juicio de valor, que tuvieran sus propias argumentaciones y además sus propias propuestas. Pero ahí hay dos grupos, o sea, también hay que analizar y afinar, ¿no? Hay un grupo que se forma bajo esta perspectiva entre los años 2005 y 2011, pero después viene un quiebre, porque se deja todo eso. Recuerda que había un área que se llamaba persona, familia y relaciones humanas, ¿correcto? Donde se hablaba del respeto, del desarrollo psicosexual de la persona, donde se hablaba del desarrollo de los compromisos, de los hábitos, del proyecto de vida, ¿no? De todos esos elementos que hoy te dice la comunidad académica que son importantes trabajar. Pero se comienza a ver ese gran quiebre y comienza a decirse no, que ese curso no se debe enseñar, sino que se debe enseñar y separar el curso de historia, el curso de cívica, ¿no? Y comienzan a tratarse en una propuesta por competencias con un tratamiento asignaturista, de asignaturas. O sea, ¿cómo es esto, no es cierto? ¿Por qué? Porque detrás de eso hay una intencionalidad de introducir determinados contenidos. Cuidado, ¿ya? O sea, los curriculeros, y lo voy a decir así con sus palabras, ¿ya? Los curriculeros no nos van a vender a nosotros, pues, ¿cómo le dicen? Aceite de culebra, ¿no? No pues, o sea, no estamos para eso. Y lo que se trató de introducir precisamente comienza a aparecer luego, ¿no es cierto? Todo el tema de igualdad de género, todo el tema del terrorismo, todo el tema de los aspectos que te van generando también una formación de tipo ideológico, ¿correcto?
Pero si no sigues tú con esas estrategias o esas propuestas que te ayuden a desarrollar tu pensamiento crítico de análisis, de cuestionamiento, de emitir tus propios juicios de valor y tus argumentaciones, entonces terminas tú, sí, como joven, porque nosotros también lo hemos sido, ¿no? Y ese impulso y esa adrenalina, ¿no es cierto?, que tiene el joven y que genera todos esos neurotransmisores, ese impulso por el cambio, porque no puedes soportar que las cosas sigan igual y tú siendo joven no puedas cambiarlas, porque solo los viejos hacen las tomas de decisiones, porque así piensas cuando eres joven. Pero tienes que tener argumentos. Claro, los años te van dando la sabiduría, ¿no? Y la capacidad de desarrollar esa zona que tiene que ver con ese tipo de análisis. Y muy poco estudio se hace sobre eso, muy poco análisis se hace sobre eso. Entonces, esta generación a la que tú me has mencionado, es una generación que viene desde el 2005, aproximadamente 2004, 2005, con estos nuevos cambios que se introducen en la educación, pero que luego se cortan en el 2011 y 2012, ¿recuerdan? Se olvidó para todo, ¿no es cierto?, ese análisis que hay que hacer sobre la vida. No, sí te dicen, no, que en el curso de ciudadanía, ¿no? Yo tengo alumnos que hasta ahora me escriben y me envían lo que ellos habían estado, con lo que les enseñaban en secundaria, en personas, familia y relaciones humanas. Y yo tomé mis decisiones respecto a cómo conformar mi familia, a cómo tengo que transmitir a mis hijos valores, principios, ¿no? Cómo me debo reintegrar a la sociedad, cómo debo respetar las normas, ¿sí? Cómo debo tener un comportamiento civil y ciudadano y cívico, cómo debo respetar a la policía, ¿no? Entonces, tú encuentras, sí, ese tipo de respuestas, pero a jóvenes que les cortas esa oportunidad y dices, sí, son jóvenes que critican, que cuestionan, y lo utilizas eso políticamente, ¿no? ¿Para golpear a quién? A organizaciones que pudieran, sí, transmitir, y me estoy refiriendo directamente a organizaciones políticas, porque dicen, no, ya ven, los jóvenes no quieren saber nada de los políticos ni de la política. Yo me pregunto, ¿y alguien les ha hablado a estos jóvenes últimos de estas generaciones que vienen desde 2012 en secundaria? ¿Alguien les ha hablado y les ha hecho pensar por qué son importantes los partidos políticos en una democracia? Porque yo no escucho a ninguno de ellos que, por ejemplo, haga un análisis de esa naturaleza. ¿No es cierto? Que nos opine. Y nos sentemos. Y nos pongamos de acuerdo. Si hay que cambiarlo, se cambiará. Y si hay que modificarlo, se modificará. Ya hace muchas décadas alguien dijo, pues, los viejos a la tumba y los jóvenes al poder, ¿no? Y nunca se fue a la tumba, sino siempre estuvo en el poder, pero aportando. Entonces, creo que necesitamos reflexionar más sobre ello, ¿no? Y sentarnos a conversar con los jóvenes, porque tampoco entiendo que hayan maestros, y lo digo por los docentes universitarios que lo hayan hecho, ¿ah? Porque me ha ocurrido también en la gestión, cómo a veces docentes movilizaban a los maestros para que me tuvieran una capacitación. Docentes, formadores, ¿ya? Y les tuve que llamar la atención y conversar con ellos, que ese no era el camino era el diálogo, sentarse, resolver los problemas. Docentes que puedan estar incentivando a que sí, pues no, o sea, todos salgan, no, pero todos salgan para opinar, o sea, yo estoy con esas marchas pacíficas que reclaman, que cuestionan, porque también de joven las he hecho. ¿Ya? Pero no te olvides que cuando uno es joven no tiene la experiencia de que te vayan a infiltrar, pues, ¿no? Las marchas. Y que precisamente vayan a desembocar en violencia, ¿no? Porque la violencia genera violencia. Para ver, hay algunos principios, ¿ya? Voy a hacer un análisis. Yo no es que esté en defensa o en contra de alguien, pero si yo tengo acá una fuerza, y una fuerza que agarra y comienza a recibir cuetones, piedrones y todo, ¿no? Violencia. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pueden ocurrir varias cosas. Que estos de aquí huyan, ¿no es cierto? Porque cuidan su vida, pues huyan, ¿no? Pero como son los que tienen que controlar la ley, no pueden huir, tienen que quedarse, detenerse. Ya, se paralizan, van a salir bastantes heridos, ¿no? O responden. Esos son los mecanismos que utiliza el ser humano, ¿sí? Frente a la violencia, frente al miedo. O huyes, o te paralizas, o atacas. Violencia genera violencia. Si hablamos de eso a nuestros jóvenes, le decimos, oye, está bien, pues reclama todo lo que quiera, ¿no? Pero cuidado que con esa piedra puedes hacer mucho daño,
¿no? Y al otro, controla, pues, o sea, comunícate, dialoga, ¿no? Y los jóvenes también necesitan esa oportunidad. Porque vi escenas importantes que no publican mucho los medios. ¿Ah? Vi en la noche, porque también vi las transmisiones, a un comandante de la policía que se acercó a los jóvenes y les dijo, oigan, ustedes pueden ser mis hijos. Esto tiene que parar, o sea, ya no podemos seguir agrediéndonos así, ¿no? Y los jóvenes, ya, jefe, pa. Y comenzaron un poco, ¿no? A calmarse los ánimos, pero ¿a qué hora? A las 12 de la noche. O sea, esas oportunidades de sentarnos y reflexionar, creo, con los jóvenes, hay una etapa que medio que se ha perdido, ¿no? Hay una etapa de unos 10 años que tenemos perdidos, ¿no? Sí, totalmente, Guillermo. Yo creo que coincido mucho en tu análisis y me permito ser un poco más ácido, ¿no? Y más crítico de esta generación. Yo de alguna manera podría sentir que estoy cerca de pertenecer a esa generación. Yo acabé el colegio el año 2000. Y yo me acuerdo claramente que yo haber tenido una educación más por asignaturas, ¿no? Yo no llevaba CTA, pues, ¿no? Yo llevaba botánica, física, química, así se llevaba por año. Yo estudiaba historia, yo llevaba economía en el colegio, llevaba filosofía, llevaba psicología, llevaba en cuarto de secundaria, claro. ¿no? Yo llevé esa currícula y le agradezco muchísimo esa currícula, interesante en contenidos, todo es perfectible siempre, pero te dio un pensamiento crítico y una opinión más diversa, si quieres. Lo que ha pasado después es, yo siento que hay una licuadora y han metido todo, han impresionado, salió el batido y eso es, pues, pero no es que así no se puede hacer tampoco las cosas. Y decimos que eso es competencias, ¿no? Y tú eres experto en estos temas y debes saber cómo poder enfocarlo más por ahí. Y la generación que tenemos es una generación que ha crecido en la bonanza. Yo sé que no todo el Perú, ojo, y nosotros nos escuchan y dirán, pero ustedes están hablando por Lima, pero acá en las zonas rurales no es posible eso. Pero quieras o no, hemos vivido en una paz, en una tranquilidad de lucha de guerra, del terrorismo se pacificó, y hemos vivido una sociedad medianamente calmada en ese aspecto, aunque el tema de delincuencia se ha disparado. Pero usualmente los que salen a marchar, estos chicos salen con ideales genuinos, ¿eh? Pero yo la reflexión que les hago desde aquí es, el espacio público que estás malogrando es tuyo y es mío. Y no tienes derecho a destruirlo. O sea, no tienes derecho a levantar, como el policía tampoco te puede agredir, tú tampoco puedes agredir a una autoridad. El término autoridad ha perdido valor para muchos de ellos. Y el otro problema es el carácter de necesidad. La sensación de necesidad, esta generación la traduce más a un tema emocional, más que a un tema total, ¿no? Porque todos tenemos necesidades, ¿no? Y yo creo que se ha confabulado varias cosas en este ejercicio de esta generación que le llaman así, cuando han salido a las protestas. Uno, es una generación psicológica, tú lo debes saber, y lo seguro, lo manejas muy bien el tema, cómo, ¿no? ¿Cuántos meses han estado reprimidos, ¿no? En casa, metidos, no han tenido opciones de gritar, de salir, o sea, ni han tenido opciones de gritar goles de Perú, porque hemos perdido, pues, incluso, o sea, no había ni esas opciones, señores, ¿no? Porque a veces el desfogue de la gente era gritar a su gol o algo, ¿no? Pero mira, psicológicamente ha habido mucho aguante. Dos, los medios de comunicación han sido, a la mayoría, han incidido en estos temas mañana, tarde y noche, ¿no? Que la marcha. O sea, era una cosa, las redes sociales se convirtieron en una batalla una batalla campal, ¿no? Todo eso sumado y salen a la marcha. Con ese incentivo salen a la marcha, ¿no? Lo mismo pasó con el equipo de fútbol de nuestra selección, ¿no? Nos hemos enterado que había un coach que les habló que la situación política del país, ¿no? Felizmente han dicho que han perdido porque jugaron mal, no por esto, ¿no? Pero yo creo que también influye psicológicamente, ¿no? Un país convulsionado, ¿no? Entonces creo que son varios factores que han pasado para que esta generación salga de esa manera. Qué bueno el ímpetu que tienen, yo creo, Guillermo, pero el ímpetu que tengan para reflexionar y para hacer cosas positivas por su país, más que para destruir.
cuidado que sean específicamente de uso, ¿no? Para poderes superiores. Bueno, No son superiores a ellos, ¿ah? ese es el gran riesgo, ¿no? Gustavo, tú y yo lo sabemos. El gran riesgo es que se aproveche esta manifestación de los jóvenes por los cambios, por tener una vida más adecuada, más justa, con mayores proyectos para sus vidas, ¿no? Y entonces es lógico que ellos canalicen todo este ímpetu, toda esta movilización de emociones de su juventud por generar cambios que ayuden a la sociedad a avanzar. Y que no lo vean, ¿no es cierto? Que no los perciban, porque tienes un grupo de jóvenes que sale a marchar y que son de las universidades, ¿no? Y que van con sus carteles, o sea, porque no permiten de ningún partido ponga sus pancartas, sino que ellos salen con su pancarta de la universidad a marchar, ¿no? Y la pregunta es, ¿y cuántos de esos jóvenes están dolidos porque no pueden continuar sus estudios? ¿Cuántos han tenido que abandonar sus trabajos? ¿Cuántos han tenido que abandonar, no, sus estudios? Porque precisamente no dan los recursos o porque las clases no les satisfacen, pues, porque no estuvo preparado toda la educación para lograr una calidad también en la educación virtual. Entonces, todo eso es un acumulado de cosas, ¿no? Que te van presionando y que en algún momento al destapar la olla, o sea, eso, o la destapas o la olla revienta. Y lo que ha pasado es que no tuvimos los mecanismos para ir destapando de a poco las ollas, no a presión, y la presión se acumuló y explotó. ¿Sí? Es la mejor, creo que es la mejor manera de demostrarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Y qué pasa con nuestras autoridades? Nuestras autoridades tampoco han tenido la capacidad de poder acercarse y tener empatía, relación con los jóvenes y poder sentarnos a escuchar. Y encontrar formas y alternativas. Porque los jóvenes no han apoyado a ningún candidato ni a ningún partido. No, mentira. Ellos no han salido a reclamar por Vizcarra. Porque finalmente ya, bueno, se fue Merino, ¿no es cierto? Se fue el otro, se fue. La pregunta es, ¿ellos siguen todavía preocupados en que hay cosas que reclamar? ¿O no los he escuchado? Yo sí los he escuchado. O sea, todavía esto no cambia. Ya, vamos a ver qué van a hacer. O sea, y si no hacen lo que ellos esperan, el problema es que lo que esperan. Porque creo que nadie tiene claro todavía qué es lo que se espera, ¿no? Y que lo que se espera tiene que salir precisamente de sentarte con ellos. Y yo hablaba con alguna persona del Acuerdo Nacional y decía, bueno, ¿y cuándo el Acuerdo Nacional se sienta o llama a los jóvenes? Que nos ha pasado, ¿no? Porque yo sí en algunas macroregiones he escuchado a los jóvenes. Y lo que pedían los jóvenes, mira, todavía no comenzaba ninguna marcha, nada, lo que pedían los jóvenes eran cosas bien precisas y concretas, ¿ah? Sobre sus trayectorias educativas, ¿no? Sobre sus proyectos de vida, sobre la alimentación en las escuelas, ¿no? Importante. Pero entonces, ¿qué respuesta el Estado como Estado da? Ahora, lógicamente que hay que conversar con ellos para que el bien público también sea respetado, porque el bien público es de todos, ¿no? Y merecemos un respeto todos. Pero lógicamente yo no acusaría a la mayoría. Yo creo que siempre hay grupos infiltrados, grupos que quieren aprovecharse de las condiciones y las circunstancias de los hechos para sacar agua para su molino. Lo que quisieron hacer varios candidatos, pues, ¿no? Y varios partidos, ¿no? Ver las marchas y después agarrar y irse a las marchas y con su banderita salir ellos como los abanderados. Y la gente los rechazó. Y no solo los jóvenes, también la gente adulta los rechazó. Totalmente, ¿No? Entonces, eso es. Muchísimas gracias, Guillermo. Nos ha pasado el tiempo rápidamente y ha sido un gusto otra vez conversar contigo, hacer un análisis de la situación, tanto educativa como también una visión política del país, vista desde tu punto, de tu experiencia de técnico y también de un ciudadano, ¿no? De a pie y también militante de un partido político, que también es importante hacer política desde la militancia, no solamente electoralmente, sino desde la militancia. Eso es otro tema que es importante decirlo, porque los partidos políticos se han hecho justamente para la militancia y para que puedan trabajar el tema democrático. No son lugares, no son vientres de alquiler solamente por elecciones, ¿no? Mira, algo que estás diciendo tú muy claro, ¿no? Yo sí, ahora estoy inscrito en un partido,
he tomado la decisión de no participar en estas elecciones, ¿no? Sino más bien de apoyar a estructurar planes que respondan a las necesidades y a los requerimientos del país, ¿no? Y aportar todo lo que pueda saber, pero también involucrado en que podamos convocar a los jóvenes, conversar y dialogar con los jóvenes y recoger todas sus propuestas para que éstas estén en una propuesta nacional coherente, que responda al país y que permita el desarrollo y el crecimiento de la nación para generar unas nuevas condiciones de vida de calidad para todos los ciudadanos. Yo creo que a veces uno tiene que saber que tiene que renunciar a cosas, ¿no? Para cosas mayores. Y ese es el reto y ese es el compromiso de quienes toman una decisión de entrar en la política y en la gestión. Muchas gracias por tu invitación y con la mejor disposición al país. A ti, Guillermo, muchísimas gracias, y a ustedes, queridos amigos, nos vemos en una próxima edición de Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.